Mi viejo Toyota apenas aguantaba. Durante mi viaje al trabajo ese día, probablemente debí haber preguntado si alguien quería ir en el mismo coche o simplemente haberme reportado enfermo. Pero tenía la esperanza de que no estuviera demasiado mal. Se acercaba el final del mes y lo último que necesitaba era faltar un día al trabajo, justo cuando el alquiler estaba a punto de vencer. Aunque el trabajo pagaba bastante bien, seguía viviendo al día en su mayor parte. Manejaba mi dinero lo suficientemente bien, pero las cosas no siempre eran fáciles para un trabajador que nunca había logrado tener más educación después de graduarse de la escuela secundaria. Mi vida en casa no había sido la más estable a lo largo de los años, así que nunca fui el estudiante más atento. Hubo momentos en los que ni siquiera creí que saldría de esa con mi cordura intacta, pero la vida se volvió mucho más fácil cuando pude salir de la casa de mi infancia. Mi vieja chatarra de coche se esforzaba muchísimo cuando llegué al estacionamiento de mi trabajo. Cruzaba los dedos para que aún me llevara a casa después de que terminara mi turno de 8 horas. Había estado ignorando la luz del motor encendida desde hacía un tiempo, pero no había estado batallando tanto hasta esa tarde de jueves. Vivo a unos buenos 40 minutos de mi trabajo, el dinero era lo suficientemente decente como para justificar el viaje. Aún así, no debía haber seguido posponiendo la revisión de mi coche. Era mi salvavidas, después de todo. Supongo que esperaba evitar el probable alto costo de las reparaciones que necesitaría o tener que tomarme tiempo libre para arreglarlo, así que solo continué cruzando los dedos y arriesgándome. Como era de esperarse, de todos los días para que esto sucediera, mi relevo llamó un poco después de las 10 para avisarme que llegaría unas horas tarde. Caleb, un amigo que trabaja en otro departamento, ya se había ofrecido a llevarme a casa si mi coche no arrancaba, ya que vive cerca de mi camino. Desafortunadamente, la tardanza de Jackson garantizaba que mi única opción sería confiar en mi destartalado viejo Toyota para llegar a casa a las 2 de la mañana, cuando mi ahora prolongado turno llegara a su fin. Salí a escondidas al estacionamiento para revisar las cosas durante mis descansos, pero no era el más versado en problemas automotrices. Busqué algunos videos para delimitar qué podría estar causando que el motor se parara, humeara y contraexplotara de vez en cuando, pero la mayoría de mis investigaciones indicaban que necesitaría una pieza de repuesto o dos, a las que actualmente no tenía acceso. Me dije a mí mismo que no postergaría más el que alguien lo revisara si tan solo podía llegar a casa a salvo esa noche. Como era casi del todo predecible, Jackson no se presentó hasta un poco después de las 3. Sí, se disculpó por el inconveniente, pero se sintió más como una declaración obligatoria que como una genuina. Tal vez estaba molesto por tener que trabajar horas extra mientras me sentía frustrado por mi incierto viaje a casa tan tarde. A pesar de mi irritación con la situación, finalmente estaba listo para acercarme a mi sedán casi muerto y esperar lo mejor. No ayudó a mis circunstancias que fuera a mediados de noviembre y que la temperatura de 32 grados y el viento gélido ya estuvieran mordiendo mi piel para cuando llegué a mi vehículo. Entre el frío que hacía que mi piel de gallina se estremeciera y la incertidumbre de si mi coche arrancaría o no que hacía que mi espalda se tensara, estaba lejos de ser un campista feliz. Mi mano temblaba muchísimo mientras intentaba deslizar mi llave en el interruptor de encendido, pero finalmente hice contacto y la giré. Tomó algunos intentos, lo que me obligó a preocuparme de que inundaría el motor, pero no mucho después, mi cacharro oxidado estaba zumbando, a lo que solté un suspiro de agradecimiento a cambio. Con la esperanza de que mi viaje de regreso a casa transcurriera sin problemas, aproveché las carreteras desiertas y pisé el pedal para hacer que el viaje en mi incierto vehículo fuera lo más corto posible. Sin nada más, pasar el límite de velocidad me acercó un poco más a mi destino antes de que el motor soltara un fuerte sonido de estallido, seguido de un chillido agudo, mientras el vapor salía a borbotones de debajo del capó. Me encantaría decirles que lo manejé con dignidad, pero eso estuvo lejos de ser el caso. Mientras guiaba mi pedazo de mierda difunto hacia el lado de la carretera con una completa ausencia de potencia empujando las ruedas, grité cada una de las variaciones de malas palabras que mi cerebro podía inventar. Abrí el capó, lo que causó que más vapor saliera a ráfagas en el aire gélido de la noche. Me puse mis guantes de trabajo para poder levantar el pestillo y soltarlo por completo,
pero era difícil ver algo a través de la niebla que brotaba de mi motor. El clima frío solo sirvió para hacerlo aún más denso. Después de darle algo de agua al radiador, mover un par de mangueras y patear mi defensa, dejando una abolladura nueva para agregar a mi estado de exasperación, le di otra oportunidad a mi encendido. Ni siquiera intentaría arrancar. Me quedé sentado en mi asiento del conductor por un tiempo, hojeando mis contactos en busca de alguien que pudiera estar despierto a estas horas mientras fumaba un cigarrillo recién encendido. Nunca había probado Uber o servicios similares en el pasado, así que no estaba seguro de si aún operaban a esta hora. Naturalmente, mi servicio era inestable en el medio de la nada donde ahora estaba estacionado en mi Toyota roto. Sin wifi. Sin datos móviles. Una barra de servicio. Sí, los destinos no estaban de mi lado en esta fría y amarga noche. Con un pesado suspiro que hizo que mi aliento imitara el vapor que aún flotaba de debajo de mi ahora cerrado capó, tomé mi mochila del asiento del pasajero y comencé mi largo camino a casa. Eran alrededor de las 4 de la mañana. Seguí murmurando maldiciones por lo bajo durante los primeros kilómetros del trayecto. Tenía las manos metidas en los bolsillos de mi chaqueta y deseé haber pensado en usar algo más abrigador cuando salí hacia el trabajo hace unas 12 horas. Me detuve por un momento para encender otro cigarrillo mientras revisaba mi teléfono para ver si mi acceso a internet ya había regresado. Claro que no, me dije a mí mismo con otro suspiro. Mis pies ya me dolían. Estiré mi espalda, causando que una serie de crujidos y chasquidos resonaran desde la parte baja de mi columna. Miré a mi alrededor en la carretera vacía, sintiendo que parecía mucho menos familiar que la que había recorrido 2 veces al día durante los últimos años. Había bosques a ambos lados, que siempre supe que estaban allí, pero aún así me parecían casi extraños. Tal vez solo se veían diferentes porque estaba parado en el lugar, a diferencia de las 60 millas por hora a las que normalmente los pasaría a toda velocidad. Tal vez simplemente no les había prestado mucha atención antes. Sinceramente, seguía siendo una sensación extraña. Todo se sentía un poco raro de alguna manera. El aire era frío, pero el viento no parecía moverse mucho. No olía a hierba helada y a hojas. Tal vez había pasado un tiempo desde la última vez que me tomé el tiempo para apreciar tales sensaciones. Era casi como si el oxígeno que respiraba tuviera un sabor usado de alguna manera, si eso tiene algún sentido. El mundo a mi alrededor estaba casi completamente en silencio mientras me sentaba en la acera, dándole una profunda calada a mi cigarrillo mientras permitía que mis pies exhaustos dejaran de latir por un momento o dos. Los árboles a cada lado de la carretera parecían no albergar vida. No se oía crujido alguno. No había grillos cantando. Nada. Podría ser que muchas criaturas del bosque estuvieran hibernando o simplemente en reposo. De nuevo, algo a lo que nunca presté mucha atención antes. Rara vez estaba fuera tan tarde, y esta sería la primera vez que me vería obligado a caminar penosamente unos buenos 20 kilómetros de regreso a mi casa. Antes de empezar a moverme de nuevo, decidí buscar en mi bolso para encontrar mis auriculares. Quizás un poco de música haría que el tiempo pasara más rápido. Toqué shuffle en mis canciones descargadas y comencé a caminar. Tal vez 45 minutos después de que se reanudara mi viaje, decidí echarle un vistazo obligatorio a mi teléfono para ver la hora. 4:30, exclamé a la autopista desierta. Estaba seguro de que había estado caminando por lo menos una hora antes de detenerme la primera vez. No había forma de que solo hubiera estado viajando la mitad de ese tiempo. Miré a mi alrededor para no ver nada más que árboles y la carretera vacía. No había nada que pudiera diferenciar donde comencé de donde ahora estaba parado, aparte de la destartalada chatarra que había dejado en el arcén muchos kilómetros atrás. Una parte de mí casi quería regresar a donde había venido, pero no quería que este viaje tardara aún más. Seguramente mi teléfono solo estaba fallando por el frío. Quizás el servicio era tan malo aquí que no podía obtener una lectura sólida de la hora. Eso tenía sentido, supongo. Era una teoría lo suficientemente razonable, de todos modos. Una lógica mucho más sensata que pensar que las últimas 2 horas de caminata en realidad eran solo una cuarta parte de ese tiempo. Una vez más, comencé mi paseo con un cigarrillo recién encendido y algo de música nueva.
El aire frío todavía me mordía la piel, y ahora mis hombros estaban tan tensos que bien podría haber dejado la percha en mi chaqueta cuando me la puse antes de dejar mi trabajo en el polvo. Cada pocos minutos, miraba de reojo mi teléfono para ver que la hora seguía sin cambiar. Continué a pesar de los dígitos inmóviles en mi pantalla, asumiendo que esto solo demostraba mi teoría de que no era más que un problema técnico. Seguí mirando fijamente el teléfono hasta que finalmente pasó otro minuto en su pantalla, lo que sentí que le tomó un buen cuarto de hora a mi reloj interno. Después de muchos kilómetros más y solo un puñado de minutos que supuestamente habían pasado, supe que el sol ya debería haber salido a estas alturas. Según mi cronómetro mental, debería estar acercándose a las 7, aunque mi teléfono insistía en que eran solo un poco después de las 5. Estaba seguro de que el amanecer tenía que estar a la vuelta de la esquina, pero no podía ver la más mínima indicación de que el sol saldría pronto. Tampoco me sorprendió ver que la luz de batería baja de mi teléfono parpadeaba. Estaba cada vez más escéptico sobre la posibilidad de alguna vez regresar a mi hogar cuando la carretera finalmente me mostró signos de vida más allá de la mía. El mundo estaba tan oscuro a mi alrededor que los faros que se acercaban por mi espalda prácticamente iluminaban toda la carretera. Me volví para encarar el vehículo que se aceleraba en mi dirección y extendí mi pulgar hacia un lado. Solo podía esperar que este único viajero se apiadara de mí. Podría haber estado viendo cosas, pero a medida que el coche se acercaba, parecía que estaba emitiendo casi tanto vapor como el mío antes de que se apagara. Aún así, mantuve mi pulgar extendido y suplicante y le rogué a Dios que se detuvieran. Cuando el largo y ancho modelo Lincoln de los años 70 disminuyó la velocidad y se desvió hacia la acera donde yo estaba parado, prácticamente salté de alegría en el fondo de mi mente. Guardé mi teléfono y mis auriculares en el bolsillo de mi chaqueta y troté para encontrarme con el verdadero yate terrestre que parecía temblar salvajemente mientras estaba en ralentí. Tenía una lona transparente en lugar del cristal ausente, y la pintura verde descolorida estaba astillada y salpicada de manchas de óxido, pero aún así estaba emocionado de tener un aventón. «Muchísimas gracias», exclamé después de abrir la puerta para permitir que una nube de humo de cigarrillo saliera a borbotones del interior. Tan pronto como salieron las palabras de mi boca, un olor asqueroso se filtró desde dentro. Casi me hizo pensar en pan mohoso sumergido en leche agria. Los asientos estaban cubiertos por grandes sudaderas que parecían representar un equipo de fútbol u otro. Eran de un verde similar al exterior y tenían lo que casi parecían ser números cosidos en grandes parches blancos manchados con manchas amarillas y marrones. Sin embargo, eran más como símbolos que números reales. Quizás las camisetas representaban un equipo extranjero, con una numerología menos reconocible. La mujer al volante ni siquiera miró en mi dirección cuando me deslicé en el vehículo y cerré la puerta. Era increíblemente delgada con la piel muy arrugada y bronceada de manera oscura. Se veía lejos de un bronceado natural. Parecía como si hubiera visto el lado equivocado de muchas drogas duras en su tiempo. Su cabello anudado tenía un tinte morado desvanecido, raíces oscuras con mechones de gris y blanco que lo atravesaban. Llevaba un vestido floreado de color azul y rosa desvanecido que revelaba sus brazos huesudos y curtidos. Tan pronto como abroché el cinturón de seguridad, ella pisó el acelerador sin decir una palabra. Aunque el interior del coche era bastante masivo, tenía poco espacio para las piernas ya que mi asiento estaba empujado cerca de la guantera. Optando por no mirar a caballo regalado, pensé que era mejor no tentar mi suerte ajustando el asiento. Era bastante incómodo compartir un coche con alguien que ni siquiera me reconocía, pero el hecho de que nos movíamos considerablemente más rápido que las pocas millas por hora que yo podría haber estado yendo anteriormente hizo que fuera fácil tolerar un poco de incomodidad. «Realmente no puedo agradecerle lo suficiente por recogerme», le ofrecí en un intento de aliviar la tensión. «No es nada», habló ella con una voz ronca y desgastada. «¿Qué la trae por aquí tan tarde?», pregunté, intentando un poco de conversación trivial. «Conducir». Solo asentí con la cabeza mientras decidía que tal vez era mejor permanecer en silencio después de todo. Cuando la mujer a mi izquierda metió la mano en la consola central y sacó un paquete de cigarrillos Morley, tuve que mirar 2 veces la escritura en el arrugado paquete de cáscara blanda,
ya que estaba diseñado para coincidir con el estilo de los Marlboro, que eran mi marca preferida. Recordé haber visto varias películas a lo largo de los años cuyos personajes fumaban Marlboro, ya que esto evitaría que los productores tuvieran que pagar a una compañía de cigarrillos real para permitir que su nombre se mostrara en la película. ¿Podría haber sido una especie de paquete de novedad? ¿Estaba dándole demasiadas vueltas a un simple paquete de cigarrillos? Es probable. La mujer sostuvo la caja arrugada abierta hasta su boca y sacó un cigarrillo con sus labios, arrastrando saliva espesa por los otros filtros restantes en el paquete. Me ofreció uno con su mano extendida mientras encendía el que estaba en su boca con la otra, soltando el volante y haciendo que el coche se desviara rápidamente hacia la izquierda. No, gracias, respondí al paquete abierto y extendido en su mano, agarrando mi mano derecha con fuerza alrededor de la manija de mierda encima de la puerta del pasajero. Como quieras, afirmó, envolviendo sus dedos huesudos alrededor del volante de nuevo mientras le daba una calada inquietantemente larga y profunda a su cigarrillo. Traté de hacer que mis ojos penetrantes fueran lo más discretos posible mientras veía que la mitad del cigarrillo encendido entre los labios secos y agrietados de la anciana se quemaba hasta la mitad. A través de esa larga calada, la pulgada sólida de ceniza cilíndrica aún sobresalía del cigarrillo restante que aún colgaba de su boca, cayendo a su pecho momentos después. Fue entonces cuando noté que la parte delantera de su vestido estaba cubierta de ceniza gris, nicotina y papel. Momentáneamente me había sentido tentado a sacar mis propios cigarrillos después de que ella me ofreciera uno de los suyos humedecidos con saliva, pero descubrí que mi apetito por el hábito estaba disminuyendo. Para cuando la mujer apagó su Marlboro en el cenicero desordenado antes de encender otro, se estaba volviendo más y más difícil ver casi cualquier cosa a través de la espesa columna de humo que llenaba la cabina del viejo Lincoln. ¿Le importa si abro la ventanilla?, pregunté, esperando que esta solicitud no ofendiera a mi chofer. La palanca está rota, respondió ella, dándole otra increíblemente profunda inhalación de humo. Cuanto más la escuchaba hablar, aunque solo habían sido respuestas cortas como máximo, lo que podía distinguir de su acento sonaba como sureño, casi, pero más como una parodia de lo que algunos podrían suponer que debería sonar un acento del campo, si eso tiene algún sentido. Me recordó a un actor poniendo un acento sureño para un papel, sin haber escuchado uno en persona. Continué, esperando no tentar mi suerte con la extraña anciana. Esto también está roto, dijo, agitando la manija para confirmarlo. Oh. Puedes salirte si te está molestando, afirmó con un encogimiento de hombros. Para ser honesto, lo consideré. Ya habíamos estado conduciendo durante unos buenos 10 minutos más o menos. Seguramente, no estaba lejos ahora. Aún así, la idea de volver al aire helado versus solo un poco más de tiempo de ahogar mis toses y hacer todo lo posible para evitar respirar ese horrible olor seguiría siendo un debate interno por un tiempo. No, está bien, respondí, aún inseguro de si esta era la decisión correcta. No quise ofender. Realmente aprecio el viaje. Ella sacudió la cabeza de un lado a otro mientras murmuraba por lo bajo. Nos sentamos en silencio durante algún tiempo mientras mi conductora fumaba uno tras otro. Apenas podía respirar después de que pasaron otros 10 minutos, pero sabía que teníamos que estar acercándonos a mi destino. Esta carretera era un camino recto hacia la ciudad en la que vivía, y mi casa estaba solo a unos minutos después de los límites de la ciudad. Aunque no podía ver ni una maldita cosa a través del humo que envolvía el coche a toda velocidad, estaba seguro de que ya debería estar a una distancia de caminata tolerable de mi casa a estas alturas. Estaba más que listo para alejarme del hedor y el aliento asquerosos y entrar en un poco de aire fresco. Sin mencionar que todo se sentía un poco extraño, desde el paquete de cigarrillos hasta el acento falso. Claro, podría estar reaccionando de forma exagerada a cosas fácilmente explicables, especialmente con lo exhausto que se habían puesto tanto mi cuerpo como mi mente, pero no quería nada más que salir de este coche y alejarme de esta mujer. Si no le importa, creo que esto debería ser lo suficientemente cerca, dije, rompiendo el silencio que era casi tan sofocante como la espesa niebla. No hubo respuesta. Puedo salirme justo aquí si no le importa detenerse.
Todavía ni una palabra. Sinceramente no puedo agradecerle lo suficiente por haberme traído hasta aquí. ¿Acaso seguía despierta? Señora? Nada. Todo lo que pude ver fue el parpadeo de la luz cuando ella le daba otra calada profunda a su cigarrillo. Todo lo que pude oír fue el retumbo del motor, la lona aleteando en el viento detrás de mí y el ocasional golpe de los neumáticos sobre los reflectores en la línea central de la carretera. Agité mi mano de un lado a otro en un intento de despejar una línea de visión a través de la nube. De repente, el rostro de la mujer emergió a través del humo mientras soltaba el volante y se lanzaba hacia mí. En un segundo, todo su cuerpo estaba sobre mí en el asiento del pasajero, y sus dedos arrugados y huesudos se envolvieron alrededor de mis muñecas, inmovilizándome contra la puerta. No te vas a ninguna parte. Su aliento asqueroso me golpeó como un camión que se desvía. Aparentemente, esa era la misma cosa que se abría camino a través del coche. Aunque esa era solo la versión delirante. Lo que me golpeó la nariz esta vez fue mucho más intenso y nauseabundo. Tuve que luchar contra el nudo que se formaba en mi garganta, así como contra la considerable fuerza de la frágil anciana. Tuviste tu oportunidad de irte. No tenía que ofrecerte eso, dijo suavemente. Pude sentir el coche deslizándose de izquierda a derecha mientras todavía íbamos a toda velocidad por la carretera desierta. No tenía idea de cómo era esto posible, ya que el pie que antes estaba en el pedal ahora estaba empujando contra el tablero mientras ella continuaba gritándome en la cara. Yo te recogí. Eso significa que ahora soy dueña de tu trasero. Esas son las reglas, muchacho. Sus ojos estaban grandes y maniáticos, al igual que su sonrisa amenazante, que estaba llena hasta el borde de dientes amarillentos y podridos. Quítate de encima, chillé después de que sus dedos soltaran mis muñecas y se envolvieran alrededor de mi garganta. Agarré el pestillo de la puerta con mi mano ahora libre y esperaba poder abrirla de golpe. Seguramente, rodar sobre el concreto no podía ser mucho peor que lo que esta bruja loca tenía reservado para mí. Por supuesto, la puerta no cedió. Se carcajeó con locura mientras intentaba buscar a tientas el seguro. No vas a volver a salir por esa puerta, se burló, clavando sus dedos más fuerte en mi cuello. Estaba intentando todo lo que podía para liberarme de su agarre, pero solo la hacía reír más fuerte. Esta carretera es mía, estúpida perra. Quita tus malditas manos de encima, grité. Empecé a clavar mi puño en sus costillas después de rendirme en mis intentos de abrir la puerta. Ella ni siquiera se inmutó por mis golpes, a pesar de la completa falta de cualquier protección alrededor de sus frágiles huesos. Cada uno de mis golpes se sintió como si estuvieran golpeando poco más que su sólida caja torácica, pero no dio absolutamente ninguna reacción a mi asalto. Sentí la piel arrugada y con textura de cuero de su mejilla deslizarse sobre la mía mientras se acercaba. Me susurró directamente al oído, también fue mía. Tan pronto como pusiste un pie en ella. Mantuvo una mano agarrada a mi cuello mientras la otra agarraba la parte superior de mi cabeza, golpeándola contra la ventana. El primer golpe casi me dejó inconsciente, haciéndome sentir inmediatamente mareado y con náuseas. El segundo fue peor, haciendo que mis ojos se cruzaran y mi cuerpo se sintiera débil y desprovisto de vida. No sentí el tercero, no antes de que todo se volviera negro. La oscuridad más allá de mis párpados no me mostró un escape momentáneo de mi prisión rodante. Me encontré de vuelta en la carretera desierta, corriendo frenéticamente del Lincoln que me perseguía, derramando espesas columnas de humo mientras se carcajeaba con locura a través de la parrilla que estaba llena de dientes amarillentos y dentados. Cabello blanco y morado que brotaba del techo volaba con el viento mientras se aceleraba hacia mí. Me desvié de la carretera y me metí en los árboles con la esperanza de evadirlo, pero se estrelló contra los árboles mientras yo me movía entre ellos. Uno por uno, partió la gruesa corteza sin perder impulso mientras me atacaba. Pasé a través de la línea de árboles y entré en un claro, que sería donde haría mi última resistencia contra la bestia. Me mantuve firme, mirando hacia el amenazante resplandor rojo de los faros. Apreté los puños y enderecé la espalda en preparación para mi inminente perdición. Luego, mis párpados se abrieron de golpe, y me encontré todavía presionado contra la puerta del asiento del pasajero.
La anciana loca había regresado a su asiento, y pude distinguir vagamente su silueta y el resplandor naranja de la punta de su cigarrillo encendido a través de la niebla. Traté de permanecer en silencio e inmóvil para no alertarla de que estaba consciente mientras sentía el dolor punzante en mi cabeza con cada latido de mi corazón. Ajusté mi cuello ligeramente, y pude sentir la sangre seca desgarrándose del vinilo donde la puerta se encontraba con la ventana. Inhalé respiraciones superficiales en mis intentos de mantener mi conciencia desapercibida mientras trataba de idear un plan sobre cómo diablos salir de esta tumba sobre ruedas. Cuando noté la silueta de la anciana moviéndose a través del humo de nuevo, cerré los ojos, esperando a Dios que no se hubiera dado cuenta de que estaba despierto. Pude oler su aliento en mi cara y la sentía solo unos centímetros de mí mientras los neumáticos comenzaban a desviarse hacia la izquierda de nuevo. Envolvió su mano alrededor de mi frente y giró suavemente mi cabeza hacia la izquierda. Sentí que mi espalda se tensaba y luché para no hacer una mueca de dolor mientras un dedo huesudo se clavaba en la herida en la parte posterior de mi cabeza. Escuché el sonido desgarrador de ella lamiendo el dedo después de retirarlo, y gotas de baba que caían de su boca sobre mi barbilla casi me hicieron ceder al ácido estomacal ardiente en mi garganta. 3 veces más se clavó el dedo en el agujero abierto que ahora hacía que sangre fresca corriera por mi hombro. Por supuesto, podría haber sido su espesa baba goteando de la punta de su dedo por mi cuello, pero lo que fuera se sentía pegajoso y húmedo, lo que, combinado con el olor de su aliento, hacía que la creciente náusea fuera aún más difícil de combatir. Ella gimió después de pasar su lengua desde mi mandíbula hasta mi sien. Estaba requiriendo todo el autocontrol que pude reunir para no hacer una arcada audiblemente mientras la maldita arpía continuaba olfateando mi cabello y lamiendo mi cara. Los rastros de saliva que dejaba a su paso apestaban tanto como las columnas humeantes de aliento asqueroso que seguía jadeando. Finalmente, se alejó de mí, presumiblemente de regreso a su asiento al volante mientras sentía que el coche se reposicionaba en el carril correcto. Abrí lentamente mis párpados antes de comprometerme a abrirlos por completo. Una vez más, pude ver su sombra a través de la niebla y el cigarrillo encendido en su boca. Todavía estaba pronunciando gemidos suaves y chasqueando los labios entre ellos. Lancé mis ojos de un lado a otro en busca de cualquier medio de escape. Cerré los ojos de nuevo cuando oí a la vieja bruja moverse en su asiento, pero esta vez no pareció acercarse a mí. Mientras estaba sentado en la oscuridad detrás de mis párpados, escuché los sonidos a mi alrededor de nuevo. Los gemidos casi orgásmicos de la arpía estaban acompañados por el zumbido del motor y los neumáticos golpeando los reflectores, pero fue ese otro sonido el que captó mi atención, el que había sido parte de la banda sonora de mi viaje al infierno desde el principio. ¿Por qué no lo había pensado antes? La lona que todavía aleteaba con el viento sería mi mejor oportunidad de salir de aquí. El mayor problema en mi incipiente plan era cómo diablos iba a llegar al asiento trasero. Guié suavemente mi mano por el costado de la silla en la que estaba sentado. Este coche tenía una cabina larga, y mi asiento estaba empujado cerca de la guantera. Si pudiera reclinar el asiento tan atrás como pudiera, tal vez podría acceder a la ventana envuelta en plástico sin tener que subirme a la parte de atrás. Mi corazón estaba latiendo con fuerza, y se estaba volviendo más difícil mantener mi respiración superficial a medida que mis dedos se enganchaban al pestillo reclinable de mi asiento. Todavía estaba sentado de lado por el ataque anterior, así que apoyé mi espalda contra la puerta y me preparé para la inminente batalla por mi libertad. Lentamente extendí mi otra mano al cierre del cinturón de seguridad con la esperanza de poder liberar ambos al mismo tiempo. Antes de darme la oportunidad de reconsiderar, tiré de la palanca en la base del asiento, permitiendo que el respaldo cayera sobre el banco trasero mientras soltaba el cinturón de seguridad. Inmediatamente, la arpía huyó, y vi su cara empujada a través de la espesa nube hacia mí de nuevo. Con mis omóplatos todavía presionados contra la puerta del pasajero, lancé mi pierna derecha y le clavé mi talón en la nariz. Escuché y sentí un crujido detrás de mi bota. El cigarrillo encendido cayó de su boca y sobre la alfombra en el suelo mientras yo arrastraba mi cuerpo por el respaldo reclinado del asiento. Me acerqué a la lona de plástico y clavé mis dedos en ella, casi instantáneamente formando el primer desgarro. La anciana aullante me atacó de nuevo,
y traté de clavar mi pie en su boca, pero lo atrapó con sus manos extendidas. La pateé con mi otro pie mientras mis manos todavía rasgaban la ventana improvisada. Aunque sentí que sus huesos se rompían detrás de mis patadas, ella parecía imperturbable mientras me quitaba la bota de trabajo del pie que todavía sostenía. Finalmente, rasgué lo suficiente de la lona como para deslizarme fácilmente, pero sus dedos esqueléticos todavía estaban agarrados a mi tobillo mientras me quitaba el calcetín mientras yo continuaba librando la guerra en su cara y pecho con mi otro pie. Ella no se distraería de su tarea, incluso cuando una pequeña llama comenzó a crepitar desde el suelo donde su cigarrillo encendido había aterrizado. Grité de puro terror cuando la boca de la anciana agotada se abrió de manera antinatural, desgarrando la carne de sus mejillas y derramando un exudado oscuro por su cuello. Cuando sus dientes dentados y podridos se cerraron alrededor de la mitad delantera de mi pie, grité de nuevo con un dolor horrendo mientras mordía la carne de mi apéndice. Sintiendo mi corazón acelerado por el pánico, golpeé más fuerte en su cara con el talón de mi única bota restante. Más pus oscurecido se estaba filtrando por su mejilla desgarrada por mis ataques en su frente, pero no rompería su concentración. Ella echó la cabeza hacia atrás y despegó la piel y la carne de mi pie, dejando hueso desnudo y tejido muscular chorreando. Luché contra el shock que amenazaba con paralizarme cuando la sangre que brotaba de las fibras canosas me permitió deslizar mi tobillo libre de su agarre. Todo se volvió borroso a medida que mis sentidos comenzaron a traicionarme, pero en algún lugar de mi mente desordenada, supe que tenía que continuar mis esfuerzos para liberarme de esta horrenda bestia de mujer. Con una última patada directamente a la boca que todavía masticaba mi carne de pie desmembrada, me empujé más arriba del asiento reclinado, negándome a darle otra oportunidad de abalanzarse. Envolví mis brazos alrededor de la parte superior de la ventana trasera abierta y me saqué del Lincoln a toda velocidad. Mi hombro derecho fue lo primero que se estrelló contra el concreto duro. Sentí que se dislocaba mientras mi clavícula se rompía como una ramita seca. El lado de mi cara se raspó contra el suelo antes de que mi cadera se estrellara, haciendo que mis rodillas cayeran en cascada ante mí. Fui consciente de que más huesos se estaban rompiendo a medida que mi cuerpo giraba y rodaba por la superficie áspera y con grava hasta que finalmente me detuve donde la carretera se encontraba con el césped. Parpadeé rápidamente contra el sol de la mañana que brillaba en mis ojos, que solo habían mirado las sombras y la oscuridad brumosa durante tanto tiempo antes de que mi mente se desvaneciera en el negro una vez más. Para cuando volví a mis sentidos de nuevo, me encontré amarrado y acelerando por la carretera una vez más. Momentáneamente me aterroricé de que esa criatura hubiera regresado para recuperar mi cuerpo roto de la zanja, pero mi corazón volvió a su lugar cuando me di cuenta de que estaba en una ambulancia. Más tarde me enteraría de que un conductor que pasaba había notado mi cuerpo golpeado en el lado de la autopista y había llamado a algo de ayuda. En su mayor parte, mis heridas podrían haber sido mucho peores. Tenía costillas agrietadas, una clavícula destrozada, un hombro dislocado y mi brazo y pierna izquierdos estaban rotos en múltiples lugares. Los rasguños en mi cara eran en su mayoría solo heridas superficiales, y la fisura en la parte posterior de mi cabeza había requerido aproximadamente media docena de puntos para sellarse. Aparte de eso, mi cadera estaba bastante magullada, al igual que mis codos y rodillas. Los médicos tenían muchas preguntas sobre la mitad delantera de mi pie a la que le faltaba la carne, pero no iba a decirles lo que realmente sucedió. Dudaba mucho que creyeran mi relato de lo que realmente había ocurrido, y no quería arriesgarme a agregar una estancia en una institución mental a mi recuperación física. Eventualmente, lo atribuyeron a la posibilidad de que un animal salvaje se comiera mis dedos mientras yacía inconsciente. Realmente no estaba tan lejos de la verdad. La mordedura había dejado una infección bastante desagradable, que ya se había vuelto gangrenosa para cuando llegué al hospital. Terminaron teniendo que cortarlo a la altura del tobillo, pero no estaba tan mal como podría haber estado. Se supone que me van a colocar una prótesis pronto, así que eso es algo al menos. Me imagino que me tomará un tiempo acostumbrarme, pero nada que no pueda manejar. Entre eso y los meses de recuperación que me esperan, no debería tener ninguna razón para subirme a esa maldita carretera pronto. Honestamente, estoy feliz de estar vivo,
incluso con un pie oficialmente en la tumba. Solo han pasado unos días desde ese largo viaje de regreso a la casa a la que todavía no he llegado. No se sabe cuándo me permitirán regresar a mi casa, pero mi hermana trajo algunas cosas necesarias. Sorprendentemente, mi teléfono no sufrió demasiado daño por mi salto del coche, así que una vez que lo cargué un poco, pude grabar esto. Sin embargo, puede que termine eliminando mi lista de reproducción. Es increíble cómo la música puede lanzar tu mente de vuelta a ciertos eventos de la vida. No necesito ningún estímulo extra para revivir estos recuerdos en el futuro. No puedo decir que esté del todo seguro de a dónde me llevó mi coche esa noche. Me encantaría creer que fue tan simple como un fallo en mi teléfono lo que hizo que el tiempo pareciera pasar a un ritmo de caracol, pero esa lógica deja mucho que desear. ¿Sigue la arpía rancia acelerando por esa carretera en algún lugar? Tal vez. ¿Estaba yo en su territorio, o estaba ella en el mío? ¿Quién sabe? Me gustaría pensar que el cigarrillo que cayó en la alfombra terminó envolviendo el coche en llamas para cuando la vieja y destartalada arpía terminó con su merienda. Hablando de eso, creo que puedo dar por terminado oficialmente el tabaquismo. Todavía tengo que hacer algunas llamadas y ver si mi chatarra oxidada puede ser recuperada, pero honestamente no tengo idea si conduciré a algún lugar en un futuro cercano. Será extraño acostumbrarse a operar los pedales con mi pie izquierdo cuando vuelva a ponerme al volante, pero estoy seguro de que le cogeré el truco pronto. No estoy seguro de si voy a mantener mi trabajo o buscar algo más cerca. Tal vez algún tipo de trabajo de oficina sea más del agrado de mi único pie. Sin embargo, es probable que pase un tiempo antes de que tenga que preocuparme por eso. Afortunadamente, la compañía para la que trabajo tiene un seguro fantástico además de un sólido plan de discapacidad. Quizás pueda sobrellevar esto un poco y disfrutar de algo de relajación por un tiempo. Seguramente me he ganado eso después de todo esto. Solo hazte un favor, ¿sí? Nunca ignores esa luz del motor encendida como yo lo hice. No se sabe dónde puedes encontrarte varado si lo haces.